Con la muerte de Francisco I. Madero el 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza, en ese momento gobernador de Coahuila, proclamó el Plan de Guadalupe, un documento redactado el 26 de marzo de 1913 que pretendía eliminar cualquier pretensión de legitimidad que el gobierno de Victoriano Huerta pudo haber tenido y anunciaba la convocatoria a las elecciones una vez que la paz se hubiera restablecido. De esta forma, Carranza justifica y organiza sus tropas para hacer frente al ejército federal y derrocar a Huerta, con el compromiso de que una vez que su ejército entrara a la Ciudad de México, convocaría elecciones como se estipula en el Plan de Guadalupe. Así, Carranza inició su camino hacia la Ciudad de México y con ello una serie de contiendas contra las fuerzas huertistas. Francisco Villa, al mando de la División del Norte, ocupó Chihuahua y Durango. Álvaro Obregón, al mando del Ejército del Noroeste, triunfó en Sonora, Sinaloa, Jalisco. También triunfaron en Zacatecas, donde se libró la última contienda de la Revolución Constitucionalista. Venustiano Carranza formó el ejército constitucionalista y desconoció a Huerta, a quien derrocó en 1914. Con la caída de Huerta, se decide remover del cargo a Venustiano Carranza y nombra a Eulalio Gutiérrez Ortiz presidente interno mientras se realizan elecciones, motivo por el que Venustiano Carranza tiene que salir de la Ciudad de México con su gobierno y lo establece temporalmente en Veracruz. En Veracruz, el 12 de diciembre de 1914, decretó unas adiciones al Plan de Guadalupe, donde declara que como el país aún no está pacificado por las acciones de insurgencia del general Francisco Villa, por lo que el Plan de Guadalupe sigue en vigencia y él continúa siendo el primer jefe del Ejército Constitucional y encargado del Poder Ejecutivo. Además, se da asimismo facultades legislativas para expedir leyes durante este periodo. Ya derrocados Villa y Zapata, con el restablecimiento de la paz, Carranza expidió en septiembre de 1916 el decreto para convocar a un Congreso Constituyente con la encomienda de reformar la Constitución vigente en ese momento, la Constitución del 5 de febrero de 1857, y elevar a rango constitucional las demandas exigidas durante la Revolución. El 1 de diciembre de 1914, en la ciudad de Santiago de Querétaro, en el Teatro Iturbide, el Congreso Constituyente abrió sesiones y contó con diputados de todos los estados y territorios federales del país, con excepción de Quintana Roo. El 5 de febrero de 1917 se promulgó a manos de Venustiano Carranza y por el Congreso de la República la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o Carta Magna. Fue el resultado de las ideologías y de los movimientos revolucionarios de 1910, documento que contiene todos los derechos
y obligaciones de los mexicanos hasta la actualidad. En ella se elimina la reelección presidencial y la vicepresidencia de la República. Se estipula que el gobierno debe ser republicano, representativo, democrático y federal, y también se firmó la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, así como entre los tres órdenes diferenciados del gobierno federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones. La Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, al ser la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales, lo que se alude como garantías individuales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está formada por una parte dogmática en la que se establece de manera no limitativa los derechos y libertades con los que cuenta el pueblo mexicano. También establece las limitantes a la acción del poder público frente a los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional. En total, la Constitución cuenta de 9 títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el 5 de febrero se considera como día festivo.